Todos conocemos la historia oficial de la conquista de México, ¿verdad? La de Hernán Cortés, el acero, el oro. Pero esa es solo la capa más superficial de la historia. Hoy vamos a tirar de ese hilo, a entrar en una crónica olvidada para descubrir lo que de verdad ocurrió. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Vamos a sumergirnos en esta historia secreta, donde descubriremos qué poderes sellaron realmente el destino del Imperio Azteca. A ver, para entender esto hay que rebobinar, pero mucho. Muchísimo antes de que cualquier barco europeo soñara con cruzar el Atlántico, estas tierras ya eran el dominio de seres, de seres sobrenaturales, increíblemente antiguos y poderosos. Y lo más importante, no eran mitos, no eran simples leyendas, eran entidades físicas muy reales que se hacían pasar por dioses. Empecemos con un nombre que quizás suene, Mictlantecutli. Para los mayas, el dios de los muertos. Pero, ¿y si no fuera un dios? La crónica secreta dice que fue un hombre, convertido en vampiro en el año 51 a.C. O sea, un abrazado. Durante casi 200 años vagó por la selva, como una bestia, hasta que lo encontraron y, claro, empezaron a adorarlo. Y aquí viene lo fascinante. Sus propios sacerdotes, con sus rituales de sangre, le enseñaron, sin saberlo, a dominar su poder. Invirtió sus creencias para convertirlas en su propia y oscura magia. Y si Mictlantecutli parece antiguo, esperad a oír hablar de Huitzilopochtli, el gran dios patrón de los aztecas, el más temido. Pues bien, este ser, es que no se le puede llamar de otra forma, nació hace más de 6.000 años. Estamos hablando del 4520 a.C. Para que nos hagamos una idea, eso es milenios antes de las pirámides de Egipto, antes de casi cualquier civilización que estudiamos. La escala de tiempo en la que se movían estos dioses es simplemente brutal. Fijaos en la línea de tiempo. Esto no es algo que pasara de un día para otro. Estas entidades llevaban milenios moviendo los hilos, influyendo en el ascenso y la caída de civilizaciones enteras. Su presencia no fue un evento puntual, no. Fue una presión constante, una sombra larguísima sobre la historia humana en el continente. Ahora sí, veamos cómo todo este polvorín acabó por estallar. Y con ese estallido saltamos al siglo XVI. Llegan los españoles y lo que parece una simple historia de conquista, en realidad es el siguiente capítulo de una guerra sobrenatural que llevaba gestándose, eones. En 1519, Hernán Cortés pone un pie en México. La historia que conocemos es la de la búsqueda de oro, de gloria para el imperio. Pero la crónica olvidada nos dice otra cosa. Nos dice que en esos barcos no solo viajaba la codicia humana, viajaban también otras hambres, mucho más antiguas. Y aquí está la clave de todo el asunto. No hubo una invasión, sino dos, ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, la conquista mortal que todos conocemos, pero por debajo, en las sombras, se libraba una guerra secreta. Una guerra entre matuzalenes, que es como se conoce a los vampiros más antiguos y poderosos. Una de ellas, Helena, estaba allí para cazar a un viejo enemigo. Y otra facción, una secta fanática llamada el Sabbat, tenía un único objetivo: aniquilar a Huitzilopochtli, al que consideraban una blasfemia andante. Entonces, ¿qué pasó con el Imperio Azteca? Pues fue, literalmente, un daño colateral. Un imperio entero barrido del mapa como consecuencia de una guerra que sus gentes ni siquiera sabían que se estaba librando. Como dice este texto de la época, no tenían idea de que eran meros peones. Sus vidas, sus ciudades, sus templos, todo era simplemente un tablero de juego para seres inmortales. Pero la historia se complica aún más, porque incluso estos vampiros tan antiguos y poderosos, los que movían los hilos, se equivocaron. Llegaron pensando que entendían el juego, pero no tenían ni idea del verdadero poder que se ocultaba en esas tierras. El secreto más profundo, el más antiguo de todos, lo guardaba la deidad más famosa de Mesoamérica. Los invasores, tanto los humanos como sus amos vampíricos, creían que luchaban contra un tipo de monstruo que ya conocían, pero estaban completamente equivocados. La verdadera lucha de poder en las Américas, el conflicto original, no tenía nada que ver con vampiros. Y para entenderlo, hay que presentar a un nuevo jugador, los Mocolé. Olvidémonos de vampiros por un segundo. Esto es otra cosa. Son una raza antiquísima de cambiaformas, seres que se consideran la memoria viva de la Tierra. Tienen una conexión con el planeta que se remonta a la era de los dinosaurios. Pueden tomar forma humana, sí, pero su verdadera forma es la de cocodrilos gigantes. Y aquí es donde explota la mayor revelación: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Y si su leyenda no fuera un mito? Es el recuerdo, distorsionado por los siglos, de un rey mocolé, un rey hombre cocodrilo, y su exilio, su promesa de volver, fue en realidad un golpe de estado. No lo derrocaron los vampiros, sino otro ser sobrenatural, una reina momia llamada Malinche, una momia.
Esta guerra secreta entre cambiaformas y momias había fracturado la región mucho antes de que llegara Cortés. Vale, recapitulemos. Vampiros, hombres cocodrilo, momias. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esta red de conflictos sobrenaturales nos ofrece una perspectiva completamente nueva para entender la historia. No se trata de borrar lo que sabemos, sino de añadir las capas ocultas, las fuerzas invisibles que empujaron las piezas del tablero. Es casi como una receta para el desastre. Paso 1. Tienes una guerra civil antiquísima entre los cambiaformas locales que debilita toda la estructura espiritual de la zona. Paso 2. A ese caos le sumas una invasión de vampiros extranjeros que usan a los humanos como carne de cañón. Y paso 3. El choque de todos estos monstruos crea una tormenta perfecta que arrasa con la población humana, dejándola completamente indefensa ante la conquista mortal que vino después. Al final, lo que nos enseña esta crónica secreta es a mirar más allá de lo evidente. Nos enseña que la historia, la que leemos en los libros, a menudo es solo la versión de la superficie, moldeada por fuerzas que no podemos ver, que lo que llamamos mitología bien podría ser el eco de sucesos muy reales, y sobre todo, que los grandes conflictos del pasado nunca mueren del todo, simplemente cambian de rostro. Y claro, esto nos deja con una pregunta final, una que da un poco de vértigo. Si la caída del Imperio Azteca fue en realidad el escenario de una guerra de monstruos, ¿qué otras crónicas olvidadas se esconden bajo los grandes eventos de nuestra historia? ¿Bajo la caída de Roma, la Revolución Francesa, las guerras mundiales? Para seguir desenterrando estas historias, las que se ocultan entre las líneas de los libros de historia, solo hay que seguir este canal. La próxima crónica podría estar más cerca de lo que pensamos.